vestuario es una parte fundamental en toda puesta en escena y esta en la edición número 73 de la representación de la Pasión de Cristo, pues no es la excepción. Derrocha creatividad y eso le valió para que hace 4 años lo invitaran a diseñar y elaborar el vestuario de varios personajes que participan en la representación de Cristo en la delegación Iztapalapa. Ahora, José Wenceslao Morales, quien estudió diseño de modas, tiene una gran tarea. Debe sacar unas 70 prendas. Estoy haciendo el vestuario de las mujeres de pueblo, las damas de Herodes, las damas de Claudia, de Magdalena, de la niña Trébol, ¿de quién más? De los niños espía, de uno que otro hebreo. Se documenta para hacer estos vestuarios lo más apegado posible a la época de Cristo. Traté de buscar algún material similar, que se vea como elegante, fino, pero dándole los acabados rústicos. Con base a eso, y la joyería es que estamos como adaptando un poquito lo que hay ahorita con lo que había en esa época. No del todo y no al 100%, ¿verdad? Porque pues, eso es imposible. Wenceslao se entrega mucho a su labor anual. Trabaja más de 15 horas diarias. Y esta vez hizo una innovación. Este año decidí darle un pequeño giro a los vestuarios, ya que los actores están invirtiendo en un vestuario y para que no se quede arrumbado después en el closet. Por ejemplo, el de Magdalena, no todos los vestuarios, pero algunos están pensados o están hechos con esta intención, de que después de la representación puedan seguirlos usando. Se quita lo de aquí. Y ya tienen un vestido para cualquier otro evento. Llámese boda, llámese 15 años, graduación. Con imágenes de Andrés Brito, informa para Capital 21, Juan Bermúdez.